Encantado. Hernán, hablábamos de este contexto, ¿no? El contexto de Ciudad de Buenos Aires, con la pelea de precandidatos. ¿Cuán cansada está la sociedad de peleas y de precandidaturas y demás? Muy. Pero te quería hacer un comentario sobre lo de Joaquín de la Torre, porque no lo había escuchado completo. Y me parece una bajeza horrible lo que hizo respecto del asesinato del joven en Barracas. La utilización política más mediocre que uno podría entender. Afortunadamente está jugando y ojalá haya condena efectiva para los funcionarios de la policía de la ciudad que estuvieron involucrados. Tengo entendido que el juicio está en marcha. Y por otro lado quiero decir que yo ya no entiendo dónde juega de la Torre o para quién juega. Si juega para Milei, si juega para el kirchnerismo, porque pedirle credencial a Juntos por el Cambio, Horacio, de antikirchnerista, alguien que estuvo al lado de Cristina, de Néstor, cuando nosotros denunciábamos por el saqueo de la obra pública, ya es un exceso. Yo no lo conozco de la Torre, pero ya hay un punto que tenemos que poner un límite. Hablando de eso, Victoria, ¿crees que juega para Milei de la Torre? No. Nosotros obviamente lo conocemos, como conozco a otros políticos, Javier y yo lo conocemos, pero en ningún momento hubo alguna charla seria para integrar nuestro espacio. De hecho, podría haberlo hecho libremente y él prefirió alinearse con Patricia Bullrich. Así que la verdad que eso se lo tendrías que preguntar a Juntos por el Cambio, que son el espacio que lo tiene y que lo ha acogido desde hace años. ¿Juega para Milei? No, no creo. Me disocio de lo que dijo respecto a la policía de la ciudad. Me parece una declaración incorrecta y desafortunada. En lo demás yo estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el hecho de que diga que se baje Horacio. Yo no me parece que por el contrario, la gente tiene que acostumbrarse a que esto es una democracia y que en la oposición, en las democracias, hay debate y hay debate fuerte y áspero. Entonces, me parece que una expresión como inspector de vereda es una expresión fuerte y agresiva, pero no de ninguna manera es violencia, como escuché decir ahí, porque escucho mucho también decir esto. Nosotros no nos metemos nunca con los que fracasaron, con los que lucran o estafan con la dieta, con la grieta, con los... Ojo, porque ese mensaje nosotros lo entendemos bien. Ahora yo digo, lo de inspector de veredas pone el punto en un punto que es importante y otra cosa que menciona de la Torre ahí. Dice, porque ¿cuál es la propuesta básica de Horacio? ¿Y en qué difiere de la de Patricia? La de Horacio dice, hay que lograr 70% y consensos, ¿sí? Primera afirmación. 80% tenía Alberto Fernández cuando se sentaban en aquel momento de la cuarentena, con la cuarentena eterna, con las barbaridades que estaban haciendo con las vacunas, con las cosas que decían enfrente de la presencia de dirigentes nuestros con respecto a Mauricio Macri, etc. 80% de consensos tenemos. Los consensos no siempre sirven. Lo que muchas veces sirve es el coraje para gobernar. Y lo de inspector de veredas, insisto, me parece una frase agresiva quizás, pero pone el punto en otra cosa en la que forma parte de la candidatura de Horacio y de la concepción de Horacio, que es que uno de los grandes problemas es la gestión y que el problema se soluciona con más gestión. Nosotros no creemos eso. El problema de la Argentina no es un problema de gestión. El problema de la Argentina es que es un país dirigido por pésimas ideas, por horribles ideas, por una casta corrupta a la que nos hemos enfrentado algunos con mucha decisión. Yo recuerdo, por ejemplo, si vamos a hacer historia, nosotros íbamos a los banderazos, desde los primeros banderazos, y denunciábamos lo que estaba sucediendo, y del otro lado se nos decía que lo que se necesitaba era unidad y apoyo al gobierno. Entonces, tratemos todos de darnos un pasito más abajo. Pasito atrás. Mirá, Victoria, tengo varias preguntas para... Sí, solamente me gustaría decir que desde La Libertad Avanza nosotros no nos vamos a meter en lo que es la interna de una parte de la oposición. Nosotros somos la oposición también y nosotros no nos estamos metiendo en las disputas de poder que hay entre las distintas facciones que tiene Juntos por el Cambio. Nosotros trabajamos por construir una tercera opción para la ciudadanía que se salga del bipartidismo. Así que lejos está de nosotros meternos en algo cuando son ellos los que tienen que venir en tal caso acá, y lo hemos dicho con Javier hasta el cansancio. Victoria, ese nosotros, ¿le faltan candidatos? Digo, cuando uno mira la provincia de Buenos Aires, ¿ya tienen un candidato o candidata a gobernador?
estamos en conversaciones. Igualmente, quiero decirte que somos la única fórmula presidencial que se presentó, mientras el resto todavía no ha dirimido eso. Así que difícilmente se nos pueda pedir a nosotros que definamos algo que ya hemos definido de cara a la sociedad, por lo menos para que la gente a nivel nacional sepa a quién va a votar. Quería decir una cosa sobre esto. Yo me considero, si me considero un liberal de Alberdi. Es decir, alguien que respeta la Constitución y las leyes. Entonces, por ejemplo, las leyes dicen que las PASO faltan 3 meses para las PASO. Entonces, lo que hay no es una disputa de facciones entre personas que buscan el poder. Lo que hay es un debate, como en todos los países civilizados del mundo, entre diferentes partes de la oposición que tienen diferentes visiones y que las tienen que expresar para que después decida la ciudadanía las PASO. Hernán. Y una cosita más, también me molesta mucho esto porque nosotros, lo que decía recién Victoria, dice, nosotros estamos por los problemas de la gente. Queremos hablar del tema de la seguridad, queremos ver cómo bajar el gasto fiscal, queremos tomar unas medidas económicas en esto, etcétera, etcétera. Me parece muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? Por supuesto. ¿Qué proyectos presentó Javier al respecto de esto? Porque me gustaría... Firmamos conjuntamente los proyectos y de hecho ha firmado proyectos y de hecho ha firmado proyectos con ustedes. El 1 de enero del año pasado, mientras todo el mundo estaba brindando, nosotros estábamos analizando un proyecto de ley de Juntos por el Cambio para la reducción de impuestos. Los diputados, los proyectos que se presentan, lo presenta un diputado acompañado por otros. Te pregunto, no los que acompañan a nosotros. ¿Qué proyectos presentó Mauricio Macri? Digo, estamos en la misma y no tiene razón de ser la pregunta. No, si tiene razón de ser, porque sí, digo, a ver, Victoria, nosotros... Lo importante es que nosotros estemos en las sesiones y votemos en contra de los proyectos que presenta el kirchnerismo para endeudarnos, para seguirnos haciendo esclavos y para evitar que el pueblo argentino salga de la miseria en la que estamos. Mientras tu espacio se abstenía de votar el impuesto que se daba a la cultura por 50 años, y hago el signo de comillas de cultura, porque claramente no es cultura eso, nosotros éramos de los 5 que votábamos en contra. Entonces, me parece sinceramente que están avalando en muchas oportunidades, por omisión o por acción, descalabros como el del presupuesto y como una infinidad de leyes que la verdad que no representan el sentido de la población. Yo quiero decir algo, me parece... De los últimos 23 años, el peronismo ha gobernado 18 más o menos. Nosotros tuvimos la experiencia de 4 años en la gestión. Los problemas de la Argentina requieren de una conversación profunda entre la dirigencia política, la dirigencia empresarial y la sociedad. Para soluciones mágicas, para blancos o negros, para posiciones dogmáticas, para idolatrar dirigentes, ya tuvimos la experiencia del kirchnerismo. La propuesta populista, el lado B de la propuesta populista que encarna Milei, que no da un solo detalle, un solo método de cómo afrontar los problemas de Argentina, no tenemos tiempo. ¿Cuál es el desafío para mí que tenemos como país? Construir un diagnóstico profundo sobre los problemas de la Argentina de cara a la sociedad en una conversación que nos va a complejizar las soluciones. Pues las soluciones todo el mundo sabe, por más enojado que esté, que no son de un día para el otro y mucho menos lo hace una persona. Esa conversación supone, José, un gran acuerdo político, pero el acuerdo no es entre dirigentes. Ahí hay un error. Hay 2 errores para mí en Juntos por el Cambio. Una concepción que dice no hace falta el acuerdo, es la imposición por mayoría. Y por otro lado puede haber una visión del acuerdo dirigencial. Yo lo que creo es que tenemos que construir un acuerdo, pero es social. Es esa alianza social para sacar a Argentina de los problemas profundos. Y te puedo asegurar que la figura de Javier Milei, que viene a romper todo para llevarse algo, que viene a capitalizar la fractura argentina, la pobreza de los argentinos, la violencia que vivimos, no es una salida. Es un retroceso para este país. Por eso es importante a los jóvenes, que no son responsables del estado de situación del país. Le voy a dar pie a... Déjame terminar con esto. José, que a los jóvenes que no son responsables del estado de situación de la Argentina, que nos porque no tuvieron responsabilidad política, nosotros, que somos dos sí pueden ser ciudadanos responsables del futuro. Que venimos del llano, que nos hagas responsable del grado de violencia que se vive en la ciudad de Buenos Aires cuando salís y constantemente tenés todas las calles sitiadas. Definitivamente es no saber lo que nosotros pensamos. Independientemente de eso, Hernán, quiero decirte algo. No puedes hacer una fake en vivo. Antes de que nosotros
No, antes pero de es que increíble nosotros lo que acabas de fuéramos hacer. electos Pero diputados, acabas de inventar algo acá el espacio enfrente. al que vos No, es increíble. pertenecés nunca hablaba de reducción de impuestos, nunca hablaba Nunca de hablamos reducir nosotros. el gasto Falso, público. falso. Perdón, Nunca. ¿me No han permitís? hecho Vamos más a- que copiar te el pido, por discurso favor, de te Javier pido, Milei. Permiso que habló No, de la hace coalición media hora cívica. que Yo, estás Victoria, hablando. te digo una cosa. ¿Quién dijo que hay que dejar el paz al campo en el año 2007 fue Elisa Carrió. Quien hizo la primera propuesta de rebaja de impuestos, de retenciones en la Argentina fue la coalición cívica en el año 2007. ¿Sabes qué pasaba en el 2007? No había nadie, estábamos solos. Igual me das el pie En para... el 2007 yo estaba luchando contra Néstor, ya te comento por si vos pensás que todos salimos No. de un Bueno, sombrero está bueno que de lo mago, cuentes. Te Está bueno que lo comento cuentes, porque habíamos porque- muchos que estábamos bueno, en el buenísimo. llano peleando contra los Vos carros. sí, a Milei yo no la- lo había visto en ese momento. Espera, vamos a poner un Pero punto... no solamente hablamos en contra del gasto fiscal. Acá ha habido, en los últimos años, 4 gobiernos kirchneristas y uno de Cambiemos Juntos por el Cambio. Los datos no se pueden discutir. Los datos muestran que los 4 gobiernos kirchneristas subieron el déficit, el gasto público y el déficit fiscal. Y el gobierno de Cambiemos bajó el gasto público y disminuyó el déficit fiscal. Los datos no son opinables, los datos son datos, las opiniones son no. Y disculpadme que yo me sienta molesto con lo que decís, Victoria, porque es unos movimientos, de repente ustedes son los que frenaron al kirchnerismo, de repente son 2 pobres ciudadanos. La verdad es que yo he estado en disidencia muchas veces. Somos 2 pobres ¿Puedo ciudadanos, terminar? No, Porque, no, porque no yo creo que el liberalismo es subestimes. escuchar al otro no también. No nos subestimes porque no lo hacemos nosotros con Ustedes nadie. tienen la misma metodología de discusión de Kirchner, que es interrumpir. Yo te estoy diciendo esto. Ustedes son 2 diputados. Sí, y yo muchas veces he disentido con mi propio bloque y no he votado cosas que ha votado mi bloque en temas de presupuesto o del FMI. Y en eso puedo darte la razón, en el sentido que creo que yo hubiera querido... Pero cualquiera que conoce las reglas sabe que la abstención y el voto en contra, en los casos en los que vos mencionaste, es exactamente lo mismo. Y cualquiera que conoce las reglas sabe que... cuando vos estás, que todos estos temas que son de inseguridad y de economía, son temas que en el 90% de los casos están reservados al Poder Ejecutivo. Si esto no ha terminado en una Corte Suprema de 25 miembros, en retenciones de 200%, no es por 2 diputados, es porque ha habido un bloque que consistentemente se ha opuesto a los atropellos a la Corte, a los atropellos a la Corte de Justicia, y hemos luchado consecuentemente. Mira, Entonces, Fernando, cuando con nos todo el descalifican, respeto- Victoria, con todo el termino. respeto que te puedo Cuando nos tener, descalifican, la realidad es que cuando ¿Me dejas tratamos terminar? de ¿Me que dejas se derogue termino? la ley de Termino. alquileres, tu Termino. espacio que tiene una cantidad inmensa de diputados no tiene una posición clara con eso. Y es el Falso, partido eso es además, falso, eso es el mentira. partido además que propuso Eso es esa ley. mentira, Con eso lo es cual, mentira. Les pongo un punto, les pongo un discúlpame, punto. Eso es mentira, no podemos cambiar la ley de alquileres simplemente porque no somos mayoría. Los diputados del centro, los de Massa, los del bloque misionero, todos ellos se habían sumado al principio, habíamos avanzado, habíamos llegado a un acuerdo, dado que ellos no querían derogarla, querían modificar 3 artículos, de cambiar esos 3 artículos, y el día anterior de la sesión, por razones misteriosas, se cayó. Como somos pocos, como no llegamos a eso, como se ha dividido No, el si voto ustedes opositor... son pocos, ¿qué nos queda a los 2 diputados que acabas de Mayoría subestimar? se La llama, verdad se que- llama le pongo- mayoría. le pongo- ¿Qué nos queda a mayoría. nosotros? Mira, le Hay pongo- que leer a Alberdi, Le pongo un Victoria, punto hay que acá, leer a Alberdi si un querés ser punto liberal. acá. Mati, te dije que la noche del domingo era tranquila, ¿no? Sí, Pero, sí, pero bueno. últimamente es que va a ser así el año, ¿no? Esto es No. lo que vivís vos en la cobertura habitual, lo que está No, pasando les quería en los preguntar espacios. por ahí a Victoria A y a ver. Fernando qué piensan en caso de que Javier Milei gane las elecciones, con qué sector de la oposición piensan acordar leyes para, digamos, aprobar en el Congreso, dado que no van a tener mayoría, si es con un sector de PRO, si es con un sector de peronismo. Vamos a trabajar con todos aquellos que no convaliden la política del robo, que es el kirchnerismo. Simplemente, con aquel que no convalide esto, que es la destrucción del Estado, la destrucción de las instituciones, la destrucción de la matriz productiva de este país, con esa gente vamos a trabajar, independientemente de a dónde pertenezca, pero que no convalide esto, que no haya votado con esta gente para destruir el país. Victoria, planteabas recién el tema de la provincia de Buenos Aires, decías, estamos cerrando cuál va a ser eventualmente el candidato, y hubo hace pocos días una presentación formal de propuestas bastante concretas y algunas, para lo que estamos acostumbrados, políticamente incorrectas, como puede ser arancelar la educación pública, como puede ser, en tu caso has hablado de poner en debate nuevamente, y después aclaraste que era en modo personal la ley o la legalización del aborto.
¿Cuál es el objetivo, digamos, del proyecto en este sentido? Digo, ¿vos crees que eso puede ser viable con un Congreso de 3/3, como plantea Cristina? Nosotros presentamos medidas de primera, segunda y tercera generación, pensando en un país que va desde el corto al mediano al largo plazo. No estamos pensando solamente en una Argentina que está viendo la próxima elección de medio término. Estamos pensando en una Argentina incluso a 30 años. Entonces, debemos plantear hacia dónde apuntamos. En el caso de la educación son medidas de tercera generación. En el caso de lo que a nosotros nos preocupa en lo inmediato es todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado. Así que nosotros lo que hicimos fue presentar nuestra plataforma. Me gustaría conocer las plataformas de los otros espacios también. Me gustaría tener en claro hacia dónde apuntan y la verdad que hasta el día de hoy, a un mes y monedas del cierre de listas, todavía no sabemos ni quiénes son los candidatos. Voy a poner gracias por haber venido a todos. Va a ser así, me parece, el debate de lo que viene va a estar más caliente.